Mi nombre es Mauricio Guala y junto con mis compañeros Catalina Huincahue y Martín Yáñez presentaremos nuestro proyecto final del curso Circuitos Eléctricos. Nuestro proyecto consiste en un pedal wah, o también conocido como pedal wah-wah, un accesorio para las guitarras eléctricas y ampliamente utilizado en la música. Al usarlo, este produce un efecto muy característico en el sonido de la guitarra, modificándolo y haciéndolo sonar como un vaivén. El pedal es básicamente un filtro pasabanda, el cual funciona variando la frecuencia de resonancia, modificando el potenciómetro mecánicamente con el pie. Para realizar este proyecto, tuvimos que determinar los valores de cada componente circuital y modificar una pista de audio de guitarra eléctrica con un efecto wah. Para diseñar el pedal wah se nos entregó el esquemático del pedal. En detalle, este circuito utiliza un op-amp modelo LM741. La guitarra es modelada como una fuente de voltaje sinusoidal y una resistencia variable que puede ser modelada como una fuente de voltaje de comportamiento arbitrario. Para la resolución del problema, primero calculamos la función de transferencia del circuito mediante el método de nodos. Definimos que los nodos importantes para obtener la función de transferencia son los que están marcados en rojo. Nos interesa determinar la relación de Vout sobre Vin, por lo cual necesitamos obtener Vout en función del nodo que desconocemos, Vx, en azul. Para esto, empezamos trabajando desde el op-amp. El op-amp en cuestión tiene retroalimentación negativa. Si bien no es ideal como para que su corriente de entrada sea 0 ampere, podemos considerar los nodos relacionados a este como 0 volts, a partir de que, para que haya 0 amperes de corriente, necesariamente ambos nodos deben ser iguales. Otro factor importante de considerar es que R2 no sea un valor muy alto, más bien pequeño. Esto nos servirá para desarrollar el circuito. Para definir la ecuación correspondiente al nodo, reemplazamos los valores del esquemático para cada componente a fin de despejar la variable Bx. Luego, repetimos el procedimiento anterior en el nodo Bx. Finalmente, factorizamos la ecuación obtenida e igualamos a 0. Ahora, para obtener Vout, reemplazamos el valor de Bx y reemplazamos en la ecuación anterior. Finalmente, despejamos de la ecuación resultante, con ayuda de matemática, el valor de Vout. Para obtener la función de transferencia del circuito, simplemente dividimos por Vin. Eso sí, para encontrar los valores de los componentes, debemos reescribir la función de transferencia como se señala aquí en la diapositiva. Apoyándonos en las especificaciones del enunciado, siendo la ganancia igual a 1 y considerando que cuando Rpot es mínimo, la frecuencia de resonancia debe ser de 3000 Hz y el factor de calidad igual a 15, despejamos chi, el factor de amortiguamiento. Por otro lado, cuando Rpot es máximo, la frecuencia de resonancia es de 500 Hz, y esto nos sirve para reescribir S de la forma 2pi por frecuencia. Entonces tenemos cuatro ecuaciones: frecuencia de resonancia igual a 500 Hz, frecuencia de resonancia igual a 3000 Hz, factor de calidad igual a 15 y ganancia igual a 1, pero 5 incógnitas. Esto significa que el problema no tiene solución única. Con información de potenciómetros en internet, encontramos que 200 ohms es un valor razonable para ser el valor mínimo del potenciómetro, por lo que fijamos esa incógnita y resolvemos para las demás. Llegamos a que Rpmax es igual a 7302 ohms, R1 es igual a 549,4 kilo ohms, C1 es igual a 1,59 nanofarads y C2 es igual a 16,1 nanofarads, valores que son razonables también para los distintos tipos de componentes. De ese modo, la función de transferencia queda así. Graficamos su diagrama de Bode de magnitud para comprobar que cumpla los requisitos de funcionamiento. Se puede ver que para distintos valores del potenciómetro, la banda se mueve dentro del rango pedido, de 500 a 3000 Hz, que el factor de calidad es 15 cuando el potenciómetro está al mínimo y que la ganancia es de 0 decibeles en todo el recorrido. Para comprobar los cálculos, realizamos simulaciones en LTSpice. Esta es una imagen de nuestro esquemático. Y en detalle, esta es la resistencia variable que actúa como potenciómetro. Para realizar la simulación, ocupamos las especificaciones que se muestran en la diapositiva obtenidas a través de los cálculos. Ahora, vamos a poner a prueba el circuito con un audio de guitarra eléctrica real y verificar si se cumple el efecto deseado. Como pudimos oír, se cumple el efecto wah deseado. Gráficamente, esto se ve así, donde la curva roja representa el audio original y la verde el audio filtrado, mientras que en el azul se ve cómo actúa el potenciómetro como un pasabanda. El audio es modificado con el efecto esperado y se alcanza a distinguir una diferencia con el original, por lo que el proyecto funciona. En cuanto al sonido de clic, pensamos que puede deberse a que el op-amp no es capaz de seguir variaciones rápidas de la señal de entrada debido a lo brusco del cambio en el potenciómetro. Esto se conoce como slew rate, un efecto no lineal de los amplificadores. Para arreglar el sonido indeseado,
podríamos ocupar una fuente de voltaje sinusoidal en vez de una de pulso, a modo de suavizar la variación de voltaje en la entrada, o utilizar un amplificador con mejores características. En sí, es un buen proyecto para un curso de circuitos eléctricos. Nos permitió poner a prueba nuestros conocimientos y llevarlos a una aplicación real y cotidiana y entender su funcionamiento desde la teoría. El proyecto fue solo simulación de software, pero de todas maneras puede implementarse de manera física, construyendo el circuito con componentes reales a partir de lo que hicimos de manera computacional. Esto ha sido nuestro proyecto final de circuitos eléctricos. Muchas gracias por su atención.